Entonces, buenos días de nuevo ahora por la grabación. En lo que entra en la prueba que nos queda, que es la prueba 3, va a ser toda la materia de que no entró en la otra prueba. O sea, estamos hablando de cadenas, ay, ahora me confundí, proceso de Poisson y cadenas de Markov en tiempo continuo. Por lo tanto, yo diría que es para que nadie reclame, va a ser incluso hasta la clase, hoy día es viernes, el lunes fue feriado, hasta el viernes pasado, ahí terminamos con cadena Markov en tiempo continuo. Entonces, proceso Poisson, cadena Markov en tiempo continuo, y lo que vamos a ver ahora, en lo que viene de aquí, las pocas clases que nos quedan, es lo que se llama teoría de colas, que en estricto rigor no va a entrar, pero ustedes van a ver que la más gran parte de lo que vamos a ver es una extensión, o más bien más que extensión, una aplicación de lo que vimos de cadenas de Markov en tiempo continuo. Así que, por ejemplo, la clase de hoy día, aunque técnicamente no entra, no voy a usar los términos tan específicos que se usan en teoría de cola, ustedes van a ver que lo único que voy a hacer es un caso particular de lo que vimos de cadena Markov en tiempo continuo. Así que, por favor, que estén atentos, porque si tienen dudas, van a ser dudas que son también de la materia que entra en la prueba. Entonces, dado eso, déjenme compartir aquí lo que vamos a ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces, a ver, déjenme ponerlos aquí abajo. Ya. Entonces, como les decía, hoy día vamos a partir con lo que se llama teoría de colas, que básicamente, como su nombre lo dice, esta es la traducción literal, como se usa en inglés, que es queuing theory, que es cómo estudiamos los sistemas de espera. O sea, donde se producen colas, filas de espera, que pueden ser filas físicas o filas virtuales. Mientras les converso un poco de esto, voy a ver si puedo ver este enlace, si no lo ven ustedes, pues que muy... no, véanlo ustedes mejor, porque como estoy media atrasada de materia, pero básicamente muestra en forma muy... con cartoons, con monito, en forma muy divertida lo que pasa en la vida real, que es, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los sistemas de espera? Cuando uno va a comprar o a utilizar un servicio, normalmente uno no quiere esperar para ese servicio. O sea, si uno va a un restaurante, lo que quiere es ojalá que te den una mesa al tiro y uno no tenga que esperar. Como algunos dicen, lo ideal es que cuando uno va a un restaurante antes de la pandemia, quede la última mesa disponible o que uno entre al tiro. ¿Por qué? Porque si no hay nadie, que lata, uno piensa que el restaurante es malo, si vaya a estar solo en el restaurante es fome, ¿no es cierto? Pero si uno tiene que esperar mucho, también le da lata. Si uno llama a un servicio, un call center, por ejemplo, hoy en día con reclamos por compras online que no llegaron, que se atrasaron, por la internet que no funciona, etcétera, uno quiere, ¿qué es lo que quiere? Que idealmente cuando uno llame, le conteste en el teléfono y le conteste una persona que le dé la información. O por último, una grabación, pero que tenga los comandos de manera que uno tenga la información. Lo que uno no quiere es quedarse esperando en línea, ¿no es cierto? Sin embargo, un buen sistema, un sistema diseñado en forma óptima, ya vamos a ver lo que significa óptima, la mayoría de las veces no va a garantizar que nos atiendan de inmediato. ¿Por qué? Porque es un sistema carísimo. O sea, si yo tengo un sistema, por ejemplo, un call center, la única forma de garantizar que me atiendan la gran mayoría de las veces al tiro es que yo tenga una cantidad enorme de operadores, ¿no es cierto? O sea, gente que esté contestando el teléfono. Normalmente, además, siempre van a haber casos, o sea, si yo digo, mire, están llegando 10 llamadas por hora, entonces si yo diseño para obtener una capacidad para atender esas 10 llamadas por hora, bueno, uno sabe que eso es el promedio, que de repente el sistema va a estar sobrecargado y van a haber mucho más llamadas de las que en ese momento puedan atender los operadores. Y yo no como ahora como diseñador del sistema o como administrador del call center, no es eficiente que yo tenga siempre operadores para atender todas las llamadas, porque quiere decir que en otros momentos del tiempo van a estar ociosos mucha cantidad del tiempo. Entonces, sobre todo, si yo tengo un sistema donde yo tengo una demanda que, a ver,
veamos el caso fácil. Si yo tengo esta demanda más o menos fija en el tiempo, entonces yo tengo que diseñar un sistema que es capaz de satisfacer esa demanda, ¿no es cierto? Y ahí voy a andar en general bien. Que, por ejemplo, un sistema, una línea de producción donde yo, por ejemplo, tengo un sistema, ustedes ya han visto o van a ver en realidad gestión de operaciones, donde, por ejemplo, yo tengo una línea de producción, imagínense algo, ustedes ya han hecho práctica de operario, entonces tiene una línea de producción de yogures. Entonces, normalmente uno tiene acá un mezclador donde tiene ya 100 litros de yogur de frutilla, después va, aquí se revuelve esto, después pasa a una parte de embalaje donde están las cajitas de yogur, o sea, los potecitos, se llenan, después la otra parte de la línea, hay una máquina que le pone las tapas, esas de aluminio, donde le pone las tapas y las corta, porque este es un rollo de papel así con muchas tapas, etcétera, y aquí se empaqueta, que yo lo conozco este sistema, porque a la edad de usted me tocó hacer la práctica ahí, entonces yo estaba a cargo lo más rasca, que era pescar los yogures que salían de A4, de A8, y los ponía en las cajas, esas de plástico que van al supermercado, ya lo apilábamos, etc. En esto, fíjense que eran cintas transportadoras, en general no había cola, esto fluía, los yogures iban fluyendo, ¿por qué? Porque estaba hecho, esto que todo era mecanizable, estaba hecho por más o menos de que acá se llenaban una cantidad de yogures por minuto, que la máquina era capaz de tapar la misma cantidad de yogures por minuto, y después nosotros, ahí la mano de obra, más o menos estábamos capacitados para ir sacándolo rápido de la cinta transportadora. Entonces, no se producían prácticamente cola en ninguna parte. Ahora, ¿qué pasaba? Que si de repente alguno de estos sistemas fallaba, quedaba la escoba, porque a veces, por ejemplo, imagínense que eran dos, uno por cada lado de la cinta. A alguien le pasa algo, tiene que ir al baño, lo que sea. Bueno, ahí quiere decir que la capacidad para empaquetar los yogures bajaba momentáneamente y se nos empezaban a juntar los yogures. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que ir al baño, calculábamos más o menos corriendo para que la cuestión no explotara. Y nos pasaba que a veces incluso cuando pasaba por algún problema puntual, los yogures se empezaban a congestionar aquí y se empezaban a aplastar y se chorreaba. Así, ahí, menos mal que nunca me echaron de la práctica, porque nos pasaba. Entonces, fijan que yo puedo diseñar esto más o menos bien. Pero, si ahora, imagínense, yo estoy aquí hoy día, que estamos en pandemia, así que este ejemplo no debería pasar, pero esto es el cajero de un, ¿cómo se llama esto? Del peaje. El peaje camino a la quinta región, ¿ya? Entonces, esto normalmente uno sabe cuánto atienden por unidad de tiempo. O sea, yo puedo decir, ¿cuántos autos yo soy capaz de aprender por unidad de tiempo? Pero eso es un promedio. Si ustedes van, algunos, hoy día cuando tenía el TAC, olvidémonos de eso, porque los autos fluyen y eso se acabó. Pero veamos lo que atienden donde hay un cajero físico, hay una persona. Cuando yo digo cuántos autos soy capaz de atender por unidad de tiempo, es un promedio, pero hay una varianza. ¿Por qué? Porque en el fondo alguien tiene la plata justa. Pum, la paso, me pasan el ticket y me voy. Otro gallo, si uno lo observa, o le ha pasado a ustedes, la gente llega al cajero y empieza a buscar la plata. Entonces empieza a buscar la billetera, en la cartera, entonces empieza a buscar la plata. Otro paga con 10 lucas y el peaje, no sé, pues vale 2.800, tienen que darle vuelto. ¿Te fijas? Entonces, al otro se le cae la moneda. Entonces, cuando yo digo cuántos autos atiendo por promedio, es que yo, por ejemplo, si ustedes fueran ingenieros, trabajando, mandaría, hoy en día se puede automatizar, pero uno podría imaginarse que va y mide cuánto se demoraron 10.000 autos. Y van a sacar un promedio, pero después van a generar un histograma con su varianza y van a ver que a lo mejor cada auto se demora 1 minuto, pero tiene una varianza de 2 minutos. Una desviación estándar de 2 minutos. Entonces, ahora, la otra cosa que cambia es que los autos llegan aquí, no llegan así parejitos como en la línea transportadora. O sea, si yo miro a través del tiempo, ustedes van a ver que si yo los separo por hora, incluso dentro de cada hora yo voy a ver alguna fluctuación, ¿no es cierto? No nos ponemos de acuerdo para ir. Ahora, además voy a ver, si yo digo a lo largo del día, seguramente voy a ver fluctuaciones, pero voy a ver como
lo que se llama como estacionalidades, ¿no es cierto? Uno sabe que, no sé, ahora que se gana la mala, a lo mejor a las 5 de la mañana voy a ver más peaje que normalmente era a las 9 de la mañana. Entonces, es muy difícil que yo genere un sistema de atención donde nadie tenga que esperar, o sea, que yo llegue al cajero y esté vacío. Sin embargo, lo que vamos a ver lo que nos queda, y después los que les interesa les puedo dar la literatura, esto se toma en el magíster también, ahí ahondan más. Uno puede diseñar un sistema donde yo digo, mire, ahora yo sé cómo viene el flujo, por ejemplo, justo antes de un feriado largo, supongamos en tiempos normales, que yo sé cómo va a venir flujo, que hay ciertas horas que son mucho más congestionadas. Yo puedo diseñar, y eso es lo que vamos a aprender, un sistema que me diga cuántos cajeros debo abrir en ese momento del tiempo, de manera de garantizar que un X% de los autos no espere más de, ponte tú, 5 minutos. Y eso son las características de diseño. O sea, ustedes como ingeniero uno puede tener después un sistema que garantice que con la demanda en ciertos bloques de tiempo, uno lo único que puede hacer es que garantiza que un X% que es característica del diseño. Yo, por ejemplo, quiero que el 99% del tiempo los autos no esperen más que una cierta cantidad de tiempo. ¿Cómo determina esos parámetros? Bueno, depende de la situación. Antiguamente, estoy hablando 30 años atrás, 40 años atrás, mientras más servicios eran monopólicos, le importaba un carajo cuánto la gente esperaba. O sea, esto ustedes ni habían nacido cuando, por ejemplo, antes los celulares, estoy hablando, o sea, en los años 60, los teléfonos, los únicos teléfonos que teníamos eran los que se llaman los teléfonos fijos, y esos teléfonos era un monopolio de la compañía de teléfono. Y por lo tanto, el tiempo de espera en cola, uno solicitaba un teléfono y podía estar 3 meses hasta que le instalaran el teléfono. Entonces ahí tú decís, bueno, esto de las colas les da lo mismo. Una vez que en general se introduce competencia, uno ya no puede, o sea, tiene que tomar en cuenta ese factor, es súper importante. Entonces, en la mayoría de los servicios hoy en día juega un rol fundamental. O sea, si ustedes hoy en día han pasado de tener que esperar a que uno va a comprar un celular, o sea, una línea, hacer un plan, y uno lo quiere que se lo activen al tiro. O sea, si te dicen váyase para la casa y mañana está activado, ya hay competencia. Entonces, por ejemplo, en todos los servicios donde haya competencia, el tiempo de espera es uno de los factores que la gente usa para elegir el servicio. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado, si ustedes van a un supermercado donde las colas, en cualquiera de las etapas, pero pongámoslo en particular para pagar, son muy largas, va a ser un factor para que a lo mejor uno no vaya a un determinado supermercado. Por ejemplo, un supermercado que está en el supermercado que está en un mall, que hay mucha gente que pasa. Si la atención es baja, o sea, las colas son largas, probablemente la gente ni siquiera va a entrar, va a decir, bueno, para eso vine al mall, voy a otro supermercado. Entonces, muchos de estos supermercados, muchos con intentos fallidos, ponen el Jumbo aprobado 1000 alternativas y ponen el lechero ahí que dicen, le garantizamos que usted no van a ver más de 3 clientes delante suyo, si no abrimos un cajero, o sea, una caja adicional. Y se fijan que eso lo pueden cumplir hasta cierto punto, de repente se le acaban los cajeros y ellos en algún minuto ponen, o si no, ya ni me acuerdo si era la compra gratis, no sé si era tan generoso, pero uno puede probar incentivos. ¿Y qué pasa? Que vamos a aprender también que podemos evaluar el beneficio de eso, porque uno puede decir, tiene que comparar, para no dar la compra gratis tengo que tener más cajeros, ¿no es cierto? Pero eso es más plata. Entonces uno llega a un límite donde en el fondo uno pone el trade-off, como se me llama, entre el costo de atención y el costo de compensación, si es que hubiera. En otro sistema, el costo de compensación es simplemente la pérdida de clientes. O sea, alguien, por ejemplo, que lo dejen esperando mucho rato en la línea telefónica de reclamos de celulares o internet, capaz que lo único que haga es se cambie. Entonces hay un costo más difícil de cuantificar, pero que es mucho más relevante, la lealtad del cliente. Y para eso hay encuestas, se hace un montón de análisis. Y más bien, también hoy en día está todo, la tecnología permite que, por ejemplo, alguien que yo soy cliente, fíjense que muchas veces
si yo soy cliente de, vamos a apelar a BTR, uno cuando llama te hacen ingresar el root de cliente. Entonces ya te tienen cachado quién eres, si eres un cliente o un potencial cliente. Entonces, por ejemplo, ellos saben que si yo esperé demasiado y me salí de la llamada, que a veces lo he hecho, corto nomás, ellos pueden tener todo el historial. Y después también pueden tener, si yo más tarde decidí cambiarme de compañía. O sea, hoy día tenemos un montón de datos para que todo esto que yo le estoy hablando no sea una cuestión tan cualitativa, a ver, yo creo que perdemos tantos clientes. O sea, uno puede analizar un montón con los datos las pérdidas de clientes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber ahora técnicamente para poder analizar un sistema de espera? Primero, ¿cómo llegan las llegadas que son gente, productos, autos, llamadas telefónicas? Proceso de atención, que es básicamente cuánto me demoro en atender a los clientes. Poder estudiar en el fondo cuánto me demoro y la variabilidad. Después, ¿cuántos servidores? Cuando hablemos servidores es que va a haber colas, vamos a poner aquí una cola, pero por ejemplo yo puedo tener un servidor o puedo tener varios servidores, que es por ejemplo cuando yo voy al supermercado, hay varios cajeros abiertos. Capacidad del sistema, por ejemplo, ¿cuánto en total, cuánto es el número de personas que pueden estar en el sistema? La mayoría de los sistemas tienen una capacidad finita. Por ejemplo, los call centers aceptan, suponte tú que tenemos 4 telefonistas y tienen una capacidad para las llamadas entrantes. Esto es una cuestión física, o sea, cuando ya se llena eso, a ustedes no los deja entrar al sistema. En otro sistema, uno podría decir que a veces no hay capacidad infinita. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de espera físico, a lo mejor puedo esperar en la calle y la cola, nadie me limita el tamaño de la cola. Lo que limita el tamaño de la cola no es algo físico, puede ser que la gente cuando ve la cola muy grande llega y no se une a la cola. Hay lo que se llama una deserción, pero no es algo que esté físicamente definido. Acá, después, ¿qué otra cosa que nos va a influir? Es la disciplina de atención. La mayoría de los sistemas, si ustedes quieren, donde intervienen seres humanos, la disciplina de atención es lo que llamamos FIFO, que significa First In, ahí pongámoslo ahí, Out. Que significa que el primero que se une a la cola tiene que ser atendido primero que el resto de la gente. O sea, el que llega, si yo llegué antes que otro individuo, yo quiero que me atiendan antes que otro individuo. Que es un tema de, ¿cuál es la palabra? De que sea un sistema justo, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy en la cola y llega un gallo y lo atienden antes que a mí, me va a generar mucha lata. O sea, puedo incluso cambiarme ¿cómo se llama? De la empresa. Ahora, en otros sistemas esto puede ocurrir y no nos damos cuenta. O sea, saltarse la cola en Chile, yo creo que ha mejorado, pero estamos lejos de ser un sistema justo. Pero se va a hacer en sistemas, por ejemplo, en los call centers, tú lo puedes hacer porque uno no tiene la menor idea de la cola. Entonces ahí sí, a veces van seleccionando, por ejemplo, podrían seleccionar aquellos clientes, aquellas personas que no son clientes, que les interesa más para capturarlo. Y ahí no tenemos idea. Podría ser un sistema que en forma justa selecciona a los clientes. Por ejemplo, en los sistemas de urgencia van llegando los pacientes y hay un triage que le pone la urgencia. Entonces ahí todos consideramos que está bien. O sea, si yo estoy porque me duele la guata y llega un paciente de un choque sangrando, ese paciente, aunque yo lleve una hora esperando, va a pasar antes que mí. Y eso se llama priority, o sea, sistemas con clientes con prioridad. Y que está bien. O sea, en algunos sistemas es justo que hayan prioridades. Y en otros sistemas también está lo que se llama LIFO, que es todo al revés, el last in, first out. Y aquí son sistemas de espera
un poco que no son tan intuitivos, pero se da mucho, que son en las producciones. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una línea de producción donde hay un operario que está a lo mejor, estamos produciendo, imagínense, parcas. Entonces, hay un centro de trabajo donde está cortando las parcas, los moldes, o sea, los géneros, y en el otro se cosen, se pasan por la máquina de coser y se van a... Entonces, ahí muchas veces lo que hace es que yo voy poniendo baches uno encima del otro. Entonces, la persona que está trabajando saca el de más arriba. Y eso también lo vamos a ver, pero esos son sistemas que de nuevo no tienen nada de malo. ¿Mm? O sea, esto es parte de la operación. Vamos a ver cuándo tiene algo de malo, ¿eh? Cuando estos sistemas podrían ser inventarios, porque tú quieres que justamente lo que pasa mucho por a veces mala administración de inventarios, que se van poniendo los más nuevos arriba y van quedando los viejos abajo, es como en el refrigerador. Si ustedes no corren los yogures para adelante, los más viejos, van a terminar botando los de atrás. Entonces, esa es la otra recomendación, yo como ya más que voy al supermercado, si quieren cosas que les duren, saquen los demás atrás, porque los gallos, los reponedores los ordenan así. Te reí, Heraldo, ¿no es cierto que es verdad? O sea, si ustedes quieren la lechuga picada que dure más, saquen la última, porque los gallos cachan que tienen que ir reponiendo así. O sea, que ellos lo que quieren es el first in, first out. Entonces, si lo pusieran al otro, le tendrían el LIFO. Bueno, ¿y qué queremos saber de este sistema? Va, ahí. Quisiéramos saber todo. No todo es fácil de estudiar, pero lo que son medidas de interés es, por ejemplo, el tiempo promedio de espera que espera un individuo en el sistema antes de ser atendido. Tiempo medio de servicio, cuánto se demoran en atenderme, porcentaje de tiempo ocioso del sistema. ¿A qué se refiere aquí? A los servidores. Yo cuando diseño un sistema, por ejemplo, quiero saber el cajero del banco, del peaje, del operador del call center, cuánto tiempo realmente está trabajando y cuánto tiempo está ocioso. Y vamos a ver que hay un trade-off, de que si yo tengo un porcentaje muy alto que está trabajando, vamos a ver que se van a formar colas más grandes. Si trabaja poco, vamos a ver que el sistema es súper expedito, entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Cuántas personas hay en la cola? Idealmente también queremos saber, y vamos a ver que en algunos casos podemos saber, es cómo evoluciona durante una fracción de tiempo. O sea, quiero no solamente saber el tiempo medio, sino que, por ejemplo, cuánto es el número máximo de personas en la cola. Por ejemplo, me tocó trabajar ahora en octubre para el plebiscito del 25 de octubre. 25 creo que fue, ¿no? Y ahí, por ejemplo, asesoramos porque lo que pasaba es que era, ok, vamos a tener el plebiscito y ya no era como una elección cualquiera donde las colas me importaban, no es que no me importaban, pero aparte de la lata, no imponían riesgo a la población. Entonces, por ejemplo, uno entraba y si le tocaba una mesa vacía o le tocaba una mesa llena, era una lata, pero no pasaba nada más. Y ahora con el plebiscito nosotros teníamos que diseñar, por ejemplo, dada el distanciamiento físico, que una mesa, por ejemplo, sabíamos que no resiste más de 10 personas en la cola sin que se te aglomeren, de que no tenga el distanciamiento físico del metro, metro y medio que se recomendaba. Entonces ahí no te interesa cuántas personas promedio hubo durante el día, yo quería saber también la evolución. O sea, si en una hora estaba la escoba y habían 50 personas, es distinto, y en otras veces estaba vacía en promedio, a lo mejor habían 8 personas por unidad de tiempo y estábamos el después. Pero a mí no me interesaba el promedio, yo quería saber en qué fracciones del tiempo yo pasaba ese aforo máximo que me permitía cierto nivel de condiciones sanitarias para que no se produjeran brotes de COVID. Entonces a veces no basta con los promedios, queremos saber qué pasa durante el día. Entonces vamos a modelar una cola como, primero acá, este es nuestro sistema, donde tenemos un servidor o servidores, pueden ser varios, se forma una cola y los clientes van llegando a esta cola desde una fuente, que ahí vamos a ver si una línea de producción, la población, dependiendo los clientes, los que tienen en Chapo un concierto, etc. Esa es la fuente que genera. Entonces, a ver, déjenme ver la hora, porque este tema me encanta, pero se me va la hora antes que veamos nada. Entonces, primero los procesos de llegada. Aquí la forma en que llega o sea, que se produce la llegada puede ser de muchas formas. Entonces, por ejemplo,
uno puede ser que la población sea finita o infinita. Casi siempre la población es finita en términos prácticos. Es decir, uno incluso dice la gente que llega al supermercado. Bueno, a lo más llegarán todos los que están en Chile en ese momento. Pero para efectos prácticos se considera a veces como infinita. O sea que la tasa de llegada, o sea, al supermercado, por ejemplo, llegan, estoy inventando, 50 por hora. Bueno, si yo calculo en todo el día la fracción más o menos que llega, aunque le pongo varianza, es lejos de ser importante respecto a la población. Pero en otros casos la población sí es finita, como en el caso de las jugueras que veíamos el otro día, porque teníamos que se generaban colas donde estaba el gallo arreglando la juguera, pero sabíamos que la cola dependía solamente del número de jugueras que yo tenía. O sea, si tenía 3 jugueras, a lo más la cola iban a ser 3. Después, lo más clásico es que se suponga que estas llegadas van a venir de un proceso de Poisson. Pero en realidad, en la práctica, cuando ustedes hacen un proyecto, van a tener que medir el tiempo entre llegada y determinar cuál es la distribución. Ahora, por lo que vimos la otra vez de que este tema en que les mostré y después les dejé una punta en clase, que si yo tengo muchas llegadas independientes, uniformes, en un intervalo de tiempo, cuando las combino, todo lo que veo es un proceso Poisson. Entonces, este supuesto es se da bastante en la realidad. Y también la otra es que a veces tenemos sistemas que llegan en grupos. Por ejemplo, si yo tengo típicamente a veces en sistemas de, no sé, pues, al Parque Metropolitano, el Cerro San Cristóbal, llegan buses de turistas. Entonces, la llegada no es una persona individual, sino que yo sé que vienen de a 30 personas en el día. O la llegada podría ser, por ejemplo, a la cola para comprar tickets, podría ser individual, pero sin embargo, como llega la gente al cine propiamente tal, a veces llegan de a 1, de 2, de 3, de grupo. Y los grupos no son además de una cantidad conocida, sino que va a haber una variable aleatoria. ¿Cuántas personas vienen cuando se produce una llegada? Después, los servidores. Aquí tenemos la misma característica, que, por ejemplo, uno podría tener uno o más servidores, y aquí, por ejemplo, uno puede suponer que todos los clientes son iguales estadísticamente hablando, o puede tener, por ejemplo, distintos tipos de clientes. ¿A qué me refiero? Que los clientes a lo mejor no todos requieren la misma atención. Por ejemplo, si yo tuviera un cajero, que ahora van a ver ustedes por qué a veces van a estar más observadores cuando vayan de nuevo a tener un mundo normal y vayan a comprar, por ejemplo, uno podría tener un cajero donde en una tienda grande, donde yo me pongo a la cola para pagar mis productos, pero también para hacer una devolución. Y para pagar y hacer una devolución son como dos procesos distintos. Y uno podría ser estadísticamente muy distinto del otro. A lo mejor la devolución tiene un promedio de tiempo mucho más alto, porque la boleta, todo el enredo de la devolución podría tener un tiempo mucho más alto. Y vamos a ver cuál es la diferencia que un cajero atienda a esos dos tipos, o mejor que yo tuviera 2 cajeros y atendiera a los 2 por separado. Y en muchas tiendas ahora, cuando uno va a devoluciones, va atención al cliente, tiene que ir a otro lado, no se pone en la misma caja. De nuevo, aquí, ¿cuánto se demora en atender? Entonces, muchas veces se supone que es un tiempo exponencial, pero vamos a ver que de nuevo puede ser uniforme, normal, en vez de exponencial. Parece que es normal, pero es exponencial el más común. Eso. Ahora, capacidad, esto como general, o sea, le estoy diciendo un poco cuáles son todos los tipos de sistemas que pueden haber. Y aquí, respecto a la capacidad y la disciplina de atención, ya lo vimos. Por ejemplo, la capacidad del sistema puede ser infinita o finita, que significa el espacio donde se puede esperar. Entonces, hay algunos donde claramente es finito y en otros donde técnicamente es infinito, sobre todo cuando la gente espera en la calle. Por ejemplo, a veces cuando el sistema está a capacidad completa, simplemente la gente no entra y el sistema se cierra como un call center. Se pierde la llamada. O sea, si yo quiero intentar de nuevo, tengo que volver a llamar. Por ejemplo, en algunos sistemas, hoy día con el aforo,
cuando se completa el aforo, se cierra el sistema, no puede entrar a nadie más. Entonces, hay bastante variabilidad. Y aquí lo otro es lo que ya vimos, que depende, puede ser LIFO, FIFO, y con prioridad, e incluso este que no lo nombré, que es random, que básicamente se da, yo no tengo buenos ejemplos ahora porque se ha cambiado mucho esto, pero por ejemplo, cuando ustedes estaban en el colegio y iban a comprar al kiosco en el recreo, era más o menos random. ¿En qué sentido? Que era el que pegaba más codazo, el que corría más rápido, el otro le podía pedir al amigo que le compraran, y eso, ustedes se ríen, pero fíjense que eso era lo típico en los sistemas antiguamente. O sea, uno iba al supermercado y quería comprar jamón, no había números. O sea, lo que a usted le parece como ahora obvio, no es tan antiguo. O sea, antes uno era el que, no, si yo llegué primero y el que se metió entre medio, etc. Entonces, el número es una forma de tener una cola con sistema FIFO. Ya, ahora la notación. La notación, que esto es como un clásico cuando le hablen en los libros, notación de Kendall, es que uno va a decir, este es un sistema de espera y le va a dar estos 5 parámetros. A se refiere a la llegada. B se refiere al tiempo de atención. C se refiere a cuántos servidores tenemos. D se refiere a la capacidad del sistema. Y E se refiere al tamaño de la población. Si lo que vamos a empezar a ver ahora es que lo más común cuando hablamos de que estos dos tiempos son exponenciales, en vez de poner una E, se usa una M que es por markoviano. Entonces, cuando uno habla de esta es una cola M1, esto es llegadas exponenciales, tiempo de atención exponencial, y aquí en este caso un servidor. Si yo no, fíjese que omití las últimas dos, aquí las dejé en blanco, eso significa que son infinitos, que tanto la población como la capacidad es infinito. O sea, normalmente cuando no se pone, es infinito. Ya, entonces, vámonos al caso que ya habíamos visto, para poner algo concreto, en este caso, perdón, estoy mirando la hora porque quiero alcanzar por lo menos, pero ya, nos queda un rato. ¿Se acuerdan que teníamos 3 jugueras que hacían jugos y que cada una duraba un tiempo exponencial de tasa lambda? O sea que en el fondo la duración de cada una era un tiempo exponencial lambda. ¿Ya? La reparación era un tiempo exponencial de tasa mu y teníamos un reparador. Entonces, si ustedes se imaginan esto desde el punto de vista de aquí del taller, veamos el taller, teníamos un servidor, que era el reparador, y podían ir llegando las jugueras malas y se tenían que ir a poner a la cola si ya estaba ocupado ese reparador. Entonces, acá, si yo miro este sistema, ¿cómo llegan las jugueras acá? De acuerdo a un tiempo exponencial. ¿Cómo salen las jugueras? De acuerdo a un tiempo exponencial. O el tiempo que se demoran en arreglarlas, si ustedes quieren. Y hay un solo servidor. Entonces, este le llamamos la llegada son exponenciales, el tiempo de reparación es exponencial, hay un servidor. ¿Y por qué puse esto? Porque acuérdense que esto es la capacidad del sistema y esta es el tamaño de la población. La capacidad del sistema aquí es medio irrelevante, yo podría haber puesto infinito o 3, cualquiera da lo mismo, porque como la población es finita, si le pongo 3, 4, 5, 6 o infinito es lo mismo. En ese caso, nosotros habíamos resuelto, ¿se acuerdan que ese sistema nosotros resolvemos pi por q igual a 0? Y de ahí, esto lo tienen de la clase anterior, hace como 2 clases pasadas, por eso que no lo vuelvo a resolver. De aquí tienen este pi, pongámosle asterisco acá, que está en la resolución de pi por q igual a 0. Está en las láminas anteriores, por eso no voy a perder tiempo en calcularlo. Entonces, si yo quiero responder ahora con este pequeño ejemplo, las preguntas como que habíamos formulado antes, por ejemplo, ¿qué fracción del tiempo está ocioso el sistema? O sea que la 1 es ocioso el reparador. Y ocioso
se refiere, es equivalente a que está sin trabajar. ¿Ah? La palabra viene del inglés que le llaman idle time y que es ocioso la cuestión de la traducción literal, pero lo que se refiere es que hay una fracción del tiempo donde el gallo no está trabajando. Y que está bien, ¿eh? O sea, me refiero, en ese tiempo no está reparando máquinas, pero no está ocioso, o sea, podría estar limpiando su herramienta, podría estar colación, puede ir al baño, o sea, no sé, pues, o sea, no es que esté ocioso necesariamente. Entonces, mirando estos resultados, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Fíjense que Pizero. ¿Pizero? Pizero. Bueno, ¿quién dijo eso? No, ¿quién era? No les veo la cara. Yo. No me... Tomás Estrada, ya. Pizero. O sea, un 16% del tiempo el sistema está totalmente vacío. Implica que no hay jugueras acá, implica que él, como dijo Tomás, si me respondí la otra, Tomás, te voy a dar una décima. Ese es el tiempo ocioso. La fracción del tiempo ocioso, si esto está en fracción. 2. ¿Cuál es el número esperado de clientes en el sistema? O sea, ya sabemos, entonces la 2 es tiempo, pongámosle, a ver, quiero usar la anotación aquí. La esperanza del tiempo que o sea, la esperanza de X, que donde X es el número de personas en el sistema. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Con qué probabilidad hay 0 personas en el sistema, Tomás? Con un 16avo. Jugueras, porque son jugueras las que estamos viendo. Aquí está nuestro servidor y aquí tenéis las jugueras esperando. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? ¿Qué fracción del tiempo no hay nadie, ninguna juguera en el sistema? Un 16avo. Un 16avo. Después, ¿cuántas fracción del tiempo tú vayas a ver una juguera en el sistema? 3 16avo. ¿Ya? Entonces, Rick, díctame qué vendría acá. ¿Qué pongo acá? 2 por 6 16avo. O sea, ¿Ya? eso. ¿Sí? Y 3 por 6 16avo. Ya, mándame tu nombre después. Entonces, me da lata calcularlo para no perder tiempo. Esto me da que este es el número promedio de, le llamamos a esto, ¿qué le puse yo? Bueno, jugueras lo voy a poner aquí. No me acuerdo qué. Jugueras en el taller. O sea, quiere decir que a veces no hay ninguna. O sea, lo que esto es un promedio ponderado. Yo lo que veo es que de repente aquí, en esta fracción, este es el tiempo. Aquí veo 0. Después viene una fracción del tiempo más pequeña donde veo 1. Después a lo mejor de nuevo vi 0. Después vi 1. Después aquí nos alcanzó a ir y veo 2. Y aquí veo 3 y después veo 2, etc. Entonces, ¿cómo saco el promedio? Es un promedio temporal. Yo digo, acá ve todo, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es, veamos todas las fracciones del tiempo donde hubo 0. Entonces multiplico 0, lo pondero por estos tiempos, que es la fracción de estos tiempos. Sumo estos tiempos y divido por el tiempo total, que es básicamente un 16avo. Entonces yo digo, en promedio temporal, yo cuento esas números de jugueras. Después, ¿cuál es el número esperado de clientes? Aquí le estoy poniendo jugueras en la cola. Y aquí es una pequeña variante, porque fíjense que acá tengo mi servidor y la cola, ¿cuántos pueden ser? En realidad ni siquiera voy a dibujar más, porque como hay 3 productos, la cola nunca pasa de 2, ¿no es cierto? Entonces aquí, fíjense lo que yo digo. ¿Cuántas veces o qué fracción del tiempo yo voy a ver 0 personas en la cola? O sea, la esperanza le vamos a llamar del número de personas en la cola. 0 personas en la cola, mirando estos números, perdón, mirando una slide más arriba, mirando estos números. ¿Cuándo, qué fracción del tiempo yo veo 0 personas en la cola?
cuando hay 0 personas en el sistema, pero también cuando hay una juguera en el sistema, también si yo miro en la cola, miro solamente la cola, voy a ver 0 jugueras en la cola. O sea, esto que está aquí, esto que está aquí, 4/16 del tiempo yo veo que la cola está vacía. 6/16 del tiempo veo que hay 1 en la cola y 6/16 veo que hay 2 en la cola. Entonces, esto se ve así. Bueno, acá era 6 por 12 por 4/16. Era 12/16, sí. Entonces, ni lo pusimos. O sea, esto es 0 nomás, ¿no es cierto? 1 por 6/16 y 2 por 16. Que la fórmula, ¿cómo se ve? Más elegante, acá se ve que yo sumo, en realidad en estricto rigor, cuando podría sumar desde 1, porque cuando es 0, esto no es menos 1, esta suma debería ir de 1. De 1. Entonces, ¿por qué cuando hay 1, el número de personas en la cola es n-1? Cuando hay 2, el número de personas en la cola es 1 y cuando hay 3 es 2. Entonces, me queda este resultado y naturalmente es más pequeño que el número de personas en el sistema, que era 2.0625. Que es obvio, ¿no es cierto? Siempre en el sistema total, si no estoy contando los servidores, la cola tiene que ser más pequeña. ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos? Ignacia, Pamela, ¿están ahí? Sí, profe. Ya, Sí, si no hay profe. dígame. Oh, claro. Ya, qué bueno, ya. Entonces ahora vamos a definir 2 slides llenas de notación, pero es como notación que se usa en libros que ustedes vean de teoría cola. Entonces quiero para que no nos confundamos. Probabilidad que el sistema esté con n clientes es este P sub n, que también a veces se pone como pi sub n, ¿ya? Ese lo voy a poner con las 2 notaciones porque las 2 se usan. L va a ser el número esperado cliente en el sistema, lo que acabamos de calcular. L sub Q, el número esperado cliente en la cola. Q siempre va a anotar cola porque viene de la palabra en inglés que es Q, y que se escribe así. Entonces, la anotación en los libros es sub Q, es lo que sucede en la cola. Si no tiene nada, es el sistema. Entonces, después tenemos W, que es el tiempo medio que alguien permanece en el sistema, WQ, que permanece en la cola, que es bien distinto, porque a veces yo no me importa que se demoren en atenderme a mí, pero quiero que no estar en la cola nomás. Es como van al médico, ustedes no quieren esperar en la sala de espera, pero después cuando lo atiende el médico, ustedes no están enojados porque se demoró mucho, o sea, lo atiende se demoró mucho tiempo, pueden sentir que la consulta lo atendió bien. Después vamos a definir ρ como el factor de utilización, que es simplemente la tasa de entrada dividido por la tasa de atención, y le vamos a dar harto énfasis en lo que viene. Y acá no quiero que se confundan, pero este S no es de sistema, es de server, del servidor. Entonces cuando hablamos LS, el número expirado cliente que está haciendo, si ustedes miraran solo los servidores, WS, el tiempo que se demora en atender un cliente, pero cuando ya está siendo atendido. Entonces, ojo con eso. Oye, me salté la primera slide. Aquí estoy. Le pasé a esto. Me salté la primera, que era la anotación. La voy a volver nomás. NDT es el número de cliente en el instante T, que es notación más o menos conocida. P sub NDT ya no es la probabilidad en el largo plazo, sino en el instante T. Es el número de servidores. Lambda N es la tasa de llegada cuando ya hay N cliente en el sistema. ¿Y esa por qué depende el número de clientes en el sistema? Porque a veces cuando hay mucha gente, la gente llega y se va. O sea, una fracción nomás se pone a la cola, por ejemplo. Entonces, el N puede depender el lambda, la tasa de llegada, puede depender de cuánto hay en el sistema. Y mu sub N también es la tasa de atención cuando ya hay N, mira, dice, de pasar como estar atendiendo N clientes a atender tasa de atención, ¿cómo pasa de estar atendiendo N clientes a atender N-1? Es, espérense un minuto. Bueno, este lo vamos a ver ahora, porque es más enredado la definición, les voy a mostrar ahora. Entonces,
quiero que veamos el primer caso, por lo menos lo que viene, porque esto es simplemente el caso de nacimiento y muerte que ya vimos, pero quiero calcular más indicadores de lo que vimos en la clase de cadena de Markov en tiempo continuo. Entonces, ojo, que este sistema ya lo estudiamos, lo voy a volver a estudiar ahora en el contexto de teoría cola. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos, primero, el proceso de nacimiento y muerte es, solamente se permiten transiciones de I a I-1 y a I+1. O sea, o nace o muere un individuo. En este sistema más general, vamos a poner que estas tasas dependen de cuánto hay en el sistema y las tasas de atención también. Entonces, alguien me podría decir, bueno, ¿por qué dependen, por ejemplo, las tasas de atención de cuánto hay? Acuérdense en el caso cuando habían dos servidores. La primera era mu y después eran dos mu de ahí en adelante. Sin embargo, cuando hay un servidor, estas tasas también pueden depender de cuánto hay en el sistema. Y esto está súper observado también. Por ejemplo, si ustedes van al peluquero y hay un solo peluquero, este peluquero los puede atender, o sea, el tiempo promedio que le va a dedicar a cada uno de ustedes va a depender de cuántos otros clientes hay en la tienda. Entonces, en general, es bueno, cuando ustedes no hay nadie, el gallo se va a demorar N porque no tiene ni un costo alternativo y si usted le dice me quedo más largo aquí, se lo va a arreglar, etc. Si el gallo ve que tiene 3 clientes esperando, tiene susto que se les vaya, va a empezar a cortarle el pelo más rápido. Los cajeros, todos, o sea, en general, tienen ese comportamiento de que cuando la cola se pone más larga, la gente por ejemplo, socializa menos, el gallo, el cajero está urgido y conversa menos con el cliente. Entonces, la tasa de atención, aunque haya un solo servidor, sí puede depender de cuántos clientes hayan en el sistema. Este resultado ya lo vimos nosotros, o sea, cuando resolvíamos este sistema, pi por q igual a 0, y además la sumatoria de los pi sub i igual a 1, la clase anterior nosotros dedujimos esto, así que no lo voy a deducir de nuevo, pero tiene una resolución que es analítica súper simple. Simplemente la probabilidad de que el sistema tenga una persona, el lambda 0 partido por lambda 1 por pi 0, que tenga 3 es lambda 1 por lambda 2, perdón, lambda 0 por lambda 1 por lambda 2 dividido por mu 1, mu 2, mu 3 por pi 0, y pi 0 lo calculábamos con esta fórmula que teníamos acá. Esto lo vimos en la clase pasada, entonces lo que yo quiero es usar estos resultados para calcular las cosas de interés en estas cadenas de Markov que se llaman de nacimiento y muerte. Entonces, vamos a partir por la más sencilla. Esta es la más sencilla, que yo incluso con lo que como les decía, yo ya puedo hacer ejercicios de cadena Markov en tiempo continuo con esta, porque es una aplicación nomás de cadena Markov con tiempo continuo. ¿Qué se le llama MM1? Llegadas y atenciones exponenciales, un servidor. Pero una particularidad y que muchas veces pues se le olvida cuando llegan y empiezan a memorizarse las fórmulas algunos, que esto es el caso particular en que los lambda i son todos iguales y los mu sub i son todos iguales. Solo a esa le vamos a llamar MM1. Como no ponemos nada más, capacidad limitada, población infinita, ¿no es cierto? Ok, en este caso, cuando aplicamos nuestras fórmulas que están aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Se simplifica harto, porque por ejemplo el pi sub 1 va a ser simplemente lambda mu pi sub 0, y pi sub i en general va a ser simplemente lambda mu elevado a i por pi sub 0. Y podemos calcular pi sub 0 además explícitamente. Entonces, volvemos acá. Lo complicado es calcular el pi sub 0. El pi sub 0, que es en el fondo, es simplemente si ustedes miran la... cambié las fórmulas de lugar. Si ustedes miran, el pi sub 0 es... esto es de L igual 1 hasta infinito. El pi sub 0 también lo pueden escribir como la sumatoria de i igual 0 hasta infinito de C sub L, porque el C sub... Fíjense que el C sub 0 es simplemente lo vamos a definir como 1.
Entonces, ¿qué es lo que les queda aquí? Fíjense que esto, el pi sub 0 no va a ser nada más que la sumatoria desde igual 0 hasta infinito de lambda mu partido por i, o sea, elevado a i, a la menos 1. Entonces, nosotros queremos calcular este elemento primero. Y esta sumatoria es súper fácil. Lambda mu mayor o igual a 1 implica la sumatoria se va al infinito. ¿No es cierto? Porque si yo sumo 1 o valores mayores que 1 infinitas veces, como lo estoy elevando ahí, se me va al infinito. De hecho, si no lo elevara, fíjense que si este cociente fuera 1, sería la sumatoria de infinitos unos, que también se va al infinito. Entonces, ¿qué es la moraleja? Que cuando lambda es mayor o igual a mu, el sistema no converge o explota o como quieran llamarle. ¿Qué significa en los términos no converge? ¿Qué significa en términos, ¿cómo se escribe converge con G? Ahora me entró la duda. ¿Qué significa en la práctica? Que la tasa de llegada es mayor que la tasa de atención y por lo tanto en el largo plazo se te acumula y acumula gente. O sea, si yo tengo un sistema donde llegan 10 personas por hora y yo soy capaz de atender a 8 por hora, el sistema se va a juntar gente infinitamente. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, colapsa, que la tasa de llegada en un peaje en la hora peak es mayor que la capacidad de atención. En teoría se juntan infinitos autos. Lo que pasa es que ¿por qué no se va infinito? Porque eventualmente la tasa de llegada empieza a disminuir. O sea, pasa al horario peak y empieza a disminuir. O eventualmente, que es lo que se supone tienen que hacer, abren las barreras y aumentan la tasa de atención. O sea, el mu, que era 8 autos por hora, lo pasaste a hacer 30 autos por hora y desocupáis el sistema. Pero uno no puede diseñar un sistema donde esto sabe que va a pasar, si no te va a quedar la escoba. Entonces, nosotros diseñamos solamente esto cuando lambda es partido por mu es menor que 1, o sea que la tasa de llegada es menor que la tasa de atención, esta sumatoria converge y además es 1 partido por 1 lambda más partido por mu. Esta es de la sumatoria a elevado a i, esto es el a elevado a i cuando a es menor que 1. Y esto lo podemos poner, esta sumatoria se vería más elegante si la pongo como mu menos lambda, ¿no? Y por lo tanto ahora el pi 0 lo puedo calcular, pues. Es mu menos lambda partido por mu, o equivalentemente 1 partido por lambda menos mu. Y eso es lo que está aquí. Que me ponen acá, que acuérdense que yo le dije que esto también podemos llamarlo pi 0, y esto lo divido por mu, es lo mismo que lambda partido por mu, y según nuestra notación también lo pueden escribir como 1 menos rho. Esta es una, bueno, y de aquí pueden sacar todas las probabilidades, pues. Pi sub i, eso, simplemente esto es pi 0, perdón, ¿qué estoy diciendo? Esto es, uy, elegí el lápiz equivocado. Esto es pi 0, y por lo tanto esto es simplemente lambda partido por mu, elevado a i, o pi 0, cualquiera de los dos. Entonces, conocemos ahora todas las probabilidades estacionarias en un sistema MM1. Fíjense que tiene una gracia esto, que pi 0, que es la fracción del tiempo que el sistema está vacío, eso es el tiempo ocioso del servidor, ¿no es cierto? La fracción del tiempo que no hay nadie es el tiempo ocioso. Y fíjense que es 1 menos rho, donde dijimos que esto era la tasa de utilización. Y que por lo tanto es consistente. Que uno dice, si el pi 0, por ejemplo, es 0.2, implica que el rho es 0.8, o sea que el complemento del tiempo ocioso es la tasa de utilización. O sea, ahí uno puede decir el servidor en promedio el 80% del tiempo está trabajando. Y por lo tanto, bueno, ahí es el primer resultado.
Ahora, números esperados, y esto se los voy a dejar de tarea porque esto es puro usar estas sumatorias que son conocidas, las googlean si no se acuerdan, pero ¿de dónde viene esto? Es simplemente L es la probabilidad de que hayan casi personas en el sistema o sea, la probabilidad que hayan K personas en el sistema por K, si sumo sobre todos los valores de K, esto me da el número promedio de personas en el sistema. Pues. Hay K personas en el sistema con probabilidad P sub K. Sumo sobre todo esto, me da L sub K. Ahora, L, perdón. Esto lo conocemos, es simplemente, acuérdense que es pi0, o sea, es 1 menos ρ por P sub K. Perdón, por P sub K, que es lambda partido por mu elevado a K. Y esto es ρ también. Entonces, esta probabilidad no es nada más que 1 menos ρ elevado a K, donde ρ sabemos que es lambda partido por mu. El 1 menos ρ puede salir para afuera, ¿no es cierto? De la sumatoria. Y por lo tanto, esta sumatoria le queda una sumatoria conocida, que se la doy de tarea que la googleen, pero es un poquitito más, es 1 menos ρ por K por 1 menos... por ρ elevado a K. Y ustedes saben que el ρ es menor que 1. Entonces, cuando hacen esa sumatoria, que es conocida, van a llegar a un resultado súper simple, que es que el largo de la cola es ρ partido por 1 menos ρ. Vamos a estar terminando ya, yo sé que esto es la hora, pero quiero terminar la M1 por lo menos. ¿Qué gracia tiene esto? Bueno, veamos ahora el largo de la cola, antes de ver las conclusiones. El largo de la cola, LQ, fíjense que es análogo al caso anterior. Es, ¿cuándo hay cola? Bueno, desde que hay 2 personas en el sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a decir, desde que hay, fíjense que aquí lo escribí, cuando hay K personas en el sistema, esta es la probabilidad de que hayan K personas en el sistema. ¿Cuánto hay en la cola? K-1, porque hay uno que se está atendiendo. Y aquí sumé entre 1 e infinito. La verdad es que podría sumar entre 2 e infinito porque da lo mismo, el primer término es 0. Y esto de nuevo se hacen los ajustes, esto lo separan en 2 sumatorias, K por esto y 1 menos, hacen todo el cálculo, llegan a que se parece al anterior, pero es más pequeño, ¿no es cierto? Esto es menor o igual a L, que la intuición nos dice. ¿Y por qué es más pequeño? Porque fíjense que el ρ es menor que 1, entonces cuando lo elevan al cuadrado también es menor que 1. O sea, se achica más aún, perdón. Quiero que vean este efecto que me gustaría el L es ρ partido por 1 menos ρ, ¿no es cierto? Entonces, y ρ, el lambda partido por mu, que es la tasa de utilización del sistema. Entonces, fíjense lo que sucede. Y el LQ es simplemente ρ cuadrado por 1 menos ρ. Entonces, si yo pongo aquí ρ, que va a valer entre 0 y 1, fíjense lo que va a pasar. Es que esta es una curva que, si yo pongo acá, por ejemplo, el número de personas en el sistema, o LQ, cualquiera de los dos, fíjense que acá ρ está definido, tiene que ser estrictamente menor que 1, o si no, ya sabemos que no converge. Entonces, ¿cómo es el largo de la cola? Uno parte, por ejemplo, cuando ρ vale 0, el largo de la cola es 0, pues no llega a nadie. Pero la cosa es, no me va a quedar muy bien el dibujo, pero fíjense que se va al infinito. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que, si yo trabajo con tasas de utilización, o sea, diseño un sistema muy cercano a 1, o sea, que por una parte pareciera eficiente, la tasa de utilización cercano a 1, como ingeniero industriales, suena igual a eficiencia. Eso sí, si no hubieran otros factores involucrados. Entonces, cuando uno primero dice, bueno, estos son personas, la tasa se me va a disparar, la cantidad de personas en la cola se me va a ir al infinito. Entonces, hay que diseñar sistemas donde la tasa de utilización sea tal que ustedes puedan decir cuánto eso es aceptable.
Y eso depende del sistema. Si están en una línea de producción, a lo mejor van a hacer colas mucho más largos que si están trabajando con personas. Si están, entre comillas, en un monopolio, tienen más poder ustedes, la gente está dispuesta a esperar más, pues si son las cosas que en el fondo depende de lo que valga el servicio para uno. Seguramente cuando ustedes iban a las discos, pucha, había cola y esperaban, porque en el fondo, no sé, pues estaban en la playa, era como la única varios kilómetros, se quedaban en la cola. Pero si yo pongo una al lado, que donde no tienen que esperar tanto, puede ser que la gente se le vaya. Entonces todo depende de donde uno quiera posicionarse. Y ahora, y vamos a terminar con esto, las otras características que uno quisiera calcular son los tiempos de espera. ¿Cuánto tiempo estoy en el sistema? ¿Cuánto tiempo estoy en la cola? Y eso, para terminar, voy a introducir lo que se conoce ultra famoso de la ley de Little, por un profesor que se llamaba de MIT, que se murió hace no mucho, John Little, que dice lo siguiente, yo se lo voy a mostrar como intuitivamente. Él dice que, voy a poner de nuevo, y con esto les prometo que termino, pero esto es como, le voy a dar la intuición de esto, que muy, a mi juicio, es fácil de entender. Imagínense que ustedes, acá está hay un servidor, llegan a una cola, uno más servidores, lo mismo, pero ustedes llegan y van a ver una cierta cantidad de personas, van a ver estas personas, o sea, incluyendo lo que están en los servidores, se encuentran con esta persona y ustedes se ponen acá, en la cola, ¿ya? Entonces ustedes llegaron y miraron, voy a hablar en promedio, encontraron esto que va a ser el número de personas que ustedes en promedio, una persona aleatoriamente llega y ve eso que hay en el sistema, ¿no es cierto? Y el gallo o sea, o la galla que somos nosotros, esperó hasta que se va del sistema. O sea, tuvo que esperar que atendieran a todos estos gallos, entró al servidor, lo atendieron y aquí se va este individuo a su casa. ¿Cuánto tiempo está X en el sistema? Bueno, un tiempo promedio W, así lo definimos. Si al sistema llegan lambda llegadas por unidad de tiempo, cuando el gallo se va, ¿cuántas personas llegaron? O sea que el gallo se está yendo aquí y mira para atrás. Él sabe desde que él llegó hasta que se fue, pasaron W unidades de tiempo. ¿Ya? Entonces, en esas unidades de tiempo, ¿cuánta gente llegó al sistema? Llegaron lambda por W. O sea que él cuando mira para atrás y se está yendo, ve que llegaron lambda por W personas al sistema. Y por lo tanto, como está en equilibrio, estas deben ser en promedio las mismas que él vio al llegar. Y esto se llama, en una forma más rigurosa, pero esta es la intuición, ley de Little. Y la gracia de esto es que es aplicable, si yo me fijara en la pura cola, yo también puedo decir que lambda por WQ es igual a LQ, porque puedo hacer el mismo razonamiento. Este gallo vio a estas personas en la cola, cuando transcurrió este tiempo LQ, ¿cuánto llegaron en lambda WQ? Y es lo que vio cuando llegó en la cola LQ. Entonces la ley de Little es, si ustedes miran, cualquier sistema se cumple y tiene otra cosa que es chora, que yo acá no hago ningún supuesto de cómo llega la distribución de llegada ni de atención. O sea, esto es válido siempre la ley de Little. Fíjate que en el razonamiento intuitivo que aquí hice, yo no dije, pucha, las personas llegaran con un exponencial, nada. Lo que me interesa es la tasa. Y esa es la famosa ley de Little que dice como una conservación del flujo. Dice, la ley de Little se encuentra cuando está en estado estacionario. Te fijáis que yo dije en estado estacionario. Lo que veo al llegar tiene que ser lo mismo que yo veo al irme.
si está en estado estacionario, entonces la tasa de entrada y salida del sistema deben ser iguales. Y se cumple esto de esta acá. Acá, si ustedes se meten en este libro, que es como la Biblia de teoría cola, está la demostración súper formal, utilizando distribuciones, o sea, toda la demostración formal. Lo que yo les dije acá es una intuición de esto. Entonces, por lo tanto, si aplicamos la ley de Little al sistema MM1, sacamos que, por ejemplo, como yo tenía LQ, podemos calcular WQ, ¿no es cierto? Porque sería simplemente lambda, LQ por lambda. Puedo calcular WS, que es simplemente LS dividido por lambda. Oh, es que estoy mal aquí. A ver, espérense, déjenme borrar todo. O sea, es que no vale la pena lo que estoy haciendo. De aquí, con estas dos ecuaciones acá, ustedes simplemente de aquí despejan el tiempo que permanezco en la cola, el tiempo que permanezco en el servidor, y de la ecuación anterior puedo calcular el tiempo que permanezco en todo entre la cola y el servidor. Y obviamente se cumplen esto también, porque el tamaño de la cola promedio más el tamaño del servidor tiene que ser lo que hay en total, el tiempo que espero en la cola más el tiempo de servicio, el tiempo total en el sistema. Y así tenemos, y aquí terminamos el resumen de todo lo que calculamos. Entonces, podemos calcular el W, el WQ, el LQ de otra forma, y hasta ahí llegamos por hoy día, porque si les paso ahora no, esto no va a alcanzar. Entonces, tenemos todos estos indicadores que son promedio largo de la cola, promedio largo de la cantidad de personas en el sistema, tiempo que se espera promedio en la cola, etc. Como les decía, si ustedes piensan, salvo la ley de Little, lo que vimos anteriormente es cadena Markov en termo continuo, así que me gustaría que lo vieran igual esto porque es una aplicación de la otra materia. La otra semana no tenemos clases, entonces yo estaba pensando, pero esto es totalmente voluntario, yo no voy a hacer clases, pero el jueves en la mañana yo me imagino que ya van a haber estudiado, voy a poner una hora de consulta, se las voy a anunciar y les mando un Zoom, porque el que no puede, o sea, no voy a ver nada nuevo, es para atenderlo a usted, porque yo sé que no quiero que reclamen que era semana de vacaciones o receso, entonces no es clase, no es simplemente yo voy a estar disponible para que ustedes me hagan consulta, me imagino que van a estar preparándose para la prueba. Y después, ya lo que entra la semana que viene, después de eso, en las últimas clases que vamos a lograr hacer, eso ya entra para el examen. Preguntas. ¿Estamos? ¿Profe? Dime, Diego. Esto es siempre se forma como una cola, ¿o no? Como no serían como en colas paralelas. Exactamente. Aquí estamos suponiendo, buena pregunta, porque primero, en la MM1 hay un solo servidor, así que no tenía sentido esto. La que vamos a ver en la próxima clase es qué pasa si tú tienes dos servidores, pero vamos a suponer que hay una cola única. Y que la gente entonces cuando se desocupa se va para allá o para acá. Y después podemos ver qué pasa cuando hay dos colas, porque en el supermercado no hay una cola única. En los bancos sí, en el supermercado es un tema de espacio, porque si tenéis de hecho, cuando la gente dice los productos express, te ponen una cola única porque se supone que la mayoría va sin carro. Entonces, pero imagínate una cola única con todos los cajeros. Físicamente el layout es como imposible de manejarlo. La gente con los carros, una sola, te quedaría la escoba. Entonces vamos a ver esto cómo funciona en el fondo, esto que para efectos prácticos como que tenéis dos colas separadas y con un lambda que es la mitad de los lambda, asumiendo que la gente que en el fondo es un poquito más complicado porque si tú te ponías en una cola y se desocupa la del lado, uno se cambia, entonces empieza a tener unas variantes ese caso. Pero tenéis razón, hasta el momento es una sola cola única. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, profe. ¿Va a haber pauta de la guía? Como... Sí, pero como siempre me gusta subírselo un poquito después, porque de verdad no es maldad, sino que realmente el proceso de aprendizaje es distinto. O sea, si la gente, yo lo he visto, se estudia las pautas, aprende menos que si trata de hacerlo primero.
Ya, gracias, profe. Incluso, Ignacia, cuando no te salen los ejercicios, ¿ah? Porque cuando no te salen y veis la pauta, decís, eso era lo que no estaba entendiendo yo. ¿Cachai? Sí. Entonces, es bueno, porque si tenías un error que tú cometes y no lo cometes resolviendo algún problema, lo voy a cometer en la prueba. Así que sí, pero un poquitito más cuando ya sepa que han estudiado un poquito. Ya, Profe. gracias. ¿Sí? ¿Quién habla? Matías. Es que justo se me cortó, pero dijo que la próxima semana iba a ser como un horario de consulta. ¿Dijo la hora? Sí, ¿O va a la ser el voy a, mismo no, horario de la mira, clase? lo voy a publicar, pero yo creo que como ustedes están en receso, los jueves es un buen día, porque si lo hago muy antes no van a haber estudiado. O sea, yo espero que en el receso, como la prueba del martes, van a tener que estudiar, entonces lo voy a hacer tirado para jueves o viernes incluso para que yo esté segura o sea, no esté segura, pero le doy una chance de que hayan visto la materia. Pero le aviso por el curso. Gracias, profe. Ya, chiquillos, suerte, descansen, traten de estudiar un poco porque no es puro, es para ponerse al día, no es tantas vacaciones, porque ya el último empujón, ya estamos todos cansados, pero les queda poquito. Así que suerte en la semana y nos vemos, yo les aviso cuando nos vemos. Profe, Gracias, gracias. profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, chao. gracias.